Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos al taller. Mi nombre es Marily Martínez y gracias por acompañarnos hoy en el inicio de este taller, cómo implementar agentes virtuales de la estrategia a la operación. Para nosotros en Nuxiva es un gusto contar con su participación y su interés en un tema que hoy es clave para la experiencia del cliente. Y bueno, este taller va a constar de 4 sesiones y el objetivo es muy claro: compartirles un framework de trabajo que les va a permitir implementar agentes virtuales más allá de la tecnología. Vamos a abordarlo pues desde la estrategia, la operación y la medición para evitar pues la improvisación. En Uxiva llevamos años diseñando e implementando soluciones de automatización, inteligencia artificial y omnicanalidad en entornos de alta operación. Esta experiencia, esta práctica, es la base de este taller y es lo que buscamos compartir con todos ustedes. Aprendizajes reales, retos comunes y mejores prácticas que hemos vivido directamente en proyectos con empresas de distintos sectores. Y bueno, para iniciar este taller, esta primera sesión, me da mucho gusto presentarles a nuestro ponente, que es el ingeniero Ricardo Sánchez, director de tecnología en Nuxiva, y les platico brevemente sobre su experiencia. Ricardo cuenta ya con más de 15 años liderando el diseño y el escalamiento de soluciones tecnológicas de alto impacto a nivel global. Ha sido una pieza clave en la evolución de Nuxiva, desde la arquitectura original de la plataforma hasta la consolidación de operaciones capaces de gestionar miles de interacciones concurrentes en múltiples países. Su perfil combina profundidad técnica, visión estratégica y liderazgo, con formación en el Tecnológico Monterrey y preparación profesional en instituciones como el MIT y Stanford. Y bueno, antes de empezar, algunos puntos rápidos que quisiera compartirles y solicitarles. Esta sesión va a ser grabada, nos vamos a estar compartiendo. La vamos a estar compartiendo por correo, al correo que se registraron, pero también se pueden unir a nuestro grupo de WhatsApp, donde también les vamos a estar haciendo llegar este material. Si van surgiendo preguntas, ayúdenme a escribirlas en el chat y al finalizar la sesión vamos a dar unos minutos para resolverlas. Ayúdenme a mantener sus micrófonos silenciados para que pues nuestra comunicación sea lo más clara posible, ¿va? Y pues bien, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí, por la confianza que están depositando en nosotros. Sin más, les cedo la palabra al ingeniero Ricardo y vamos a dar inicio con esta primera sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Primero, voy a darles una breve explicación de qué es lo que vamos a ver a lo largo de estas 4 sesiones en este taller. En la primera sesión, que tiene que ver con el descubrimiento, la alineación estratégica y la definición del éxito, vamos a empezar con cosas muy sencillas, como por ejemplo, qué es un agente virtual, qué criterios debería de estarme fijando para elegir un dominio o sector en el que yo esté. Estos pueden ser ventas, puede ser cobranza, puede ser servicio. Vamos a ver cómo podemos definir objetivos del agente virtual, cómo tal vez priorizar algunos objetivos. Muy importante la parte del gobierno del proyecto, o sea, quiénes son los responsables del área, quién va a ser el punto de contacto. Y también súper importante, pues la parte de medir el éxito del agente virtual, ¿no? Es decir, qué KPIs bases podemos empezar a dejarle, como la contactabilidad, conversión, tasa de cierre, etc. Para la sesión número 2, en el diseño funcional y conversacional, lo que vamos a ver ahí es el comportamiento de la gente, es decir, qué dice, cómo decide, cuándo escala, qué tono, qué personalidad. Muchas veces también dependiendo de en qué dominio, pues la personalidad de la gente virtual puede cambiar un poco. Por ejemplo, pues puede ser un poco más formal en cobranza, tal vez puede ser un poco más cálido en la parte de ventas, etcétera, ¿no? Vamos a definir los bloques conversacionales. Esta es una estrategia que es, digamos, incluye todo lo que es el prompt básico de la gente. Vamos a ver, obviamente, también qué es un prompt. Y en estos bloques, pues normalmente tenemos la presentación de la gente, qué tiene que validar, cuál es el motivo de la llamada,
qué ofertas tiene, negociaciones, cierres, avisos de privacidad, algún otro mensaje final que se tenga que dar. Y sobre todo, pues algunos que tengan que ver con la parte legal y la parte de compliance. En la sesión número 3, en la arquitectura técnica de integraciones y construcción de entrenamiento, pues vamos a ver ahí qué, o más bien, cómo podemos hacer para que nuestro agente virtual se integre con, pues, algún tipo de API, un CRM o alguna infraestructura que nosotros tengamos de backend como para que pueda tratar de hacer más allá de una llamada. Vamos a ver también algunas, digamos, como conceptos básicos de seguridad, qué cosas la gente va a poder validar, qué no puede pedir, qué tal vez datos sensibles no puede dar. También vamos a tener como empezar a la construcción de un pequeño mock-up como para poder hacer pruebas. Y también, pues, cómo es que lo vamos mejorando. Esto, pues, le llamamos entrenamiento. Vamos a ver cómo podemos ir afinando la parte de los prompts, cómo podemos empezar a construir algunos flujos, qué lógica de negocio tiene que seguir, dependiendo del dominio en el que necesitemos que interactúe el agente virtual. Y pues también qué tipo de reglas y calificaciones pues puede dar el bot. En la sesión número 4 vamos a ver ya la parte de las pruebas, cómo nos aseguramos en la calidad, el despliegue y la parte de mejora continua. Es decir, vamos a validar que el flujo completo que le hayamos dicho a la gente pues se ejecute de una buena manera. Vamos a ver también, en caso de que aplique, si necesita alguna validación legal, si tiene también alguna validación operativa, algunos escenarios reales. También cómo podemos estresar a la gente para ver si aún con esto pues sigue cumpliendo con sus funciones. Y vamos a tratar de crear casos de prueba, eh, dependiendo del tipo de interacción a que pues ahora sí que hayamos decidido que la gente tiene que validar. Eh, no es bueno, este webinar no se trata tal cual como del bot, se trata más bien de las decisiones, de la estrategia que nosotros vamos a ejecutar para que pues el bot sea exitoso. La mayoría de los proyectos de agentes virtuales no fallan por la tecnología, sino que más bien fallan porque nadie definió claramente qué es lo que se estaba implementando. No es como les decía, no vamos a ver específicamente alguna tecnología, sino esto es más bien el framework o el marco de trabajo que pues nosotros podemos crear para poder utilizar la tecnología que nosotros queramos. Esto más bien como, ahora sí que como se llama el taller, pues es de cómo hago una estrategia y cómo lo llevo a ejecución sin importar en dónde tenga mi agente virtual. El agente virtual no es un medio, sino más bien es un fin para cumplir un objetivo. También es muy importante saber que no todos los procesos son automatizables. Probablemente va a haber algunos flujos en donde eh, el agente tenga que transferir la llamada para que un humano pueda validarlo. Y pues también muy importante que conozcamos todo esto o que tengamos una estrategia clara, dado que normalmente cuando empiezas por la tecnología, cuando eliges una tecnología y después no tienes un plan, sino que más bien lo que intentas es tal vez un objetivo que no es un poco ambiguo, pues esto se traduce en un alto riesgo para el negocio. Primero vamos a empezar con cosas muy sencillas, las diferencias pues entre un IVR, entre un bot y un agente virtual. ¿Qué es básicamente un IVR? Pues un sistema de menú predefinidos que ya el usuario a través de opciones fijas usando las DTMF, que son las teclas, o en algunos casos pues puede hacer un tipo de reconocimiento de voz básico. ¿Cómo funciona normalmente un IVR? Pues el usuario elige unas opciones, el sistema pues no interpreta alguna intención, simplemente pues sigue el flujo de la opción que tú has seleccionado y pues obviamente es muy lineal y es rígido.
¿Qué capacidades tiene un IVR? Normalmente, pues reproduce mensajes, redirige llamadas, información básica, y pues también puede transferir, ya sea otro IVR incluso, o puede transferir a un humano. ¿Qué limitaciones tiene un IVR? Pues no tiene un contexto de la situación, dado que pues es un sistema fijo. Tampoco puede tomar decisiones, es simplemente lo que las personas van tecleado. Tampoco no es capaz como de aprender, y si normalmente yo creo que tal vez les ha sucedido que cuando el IVR es muy largo, pues la persona se frustra porque al final no puede tal vez resolver el problema por el cual está teniendo esa llamada. ¿Cuándo es bueno utilizarlo? Pues cuando tenemos un enrutamiento simple que queremos transferir de un lado a otro muy rápido, cuando queremos dar un mensaje informativo, o cuando son procesos tal vez que son básicos y muy repetitivos. Ahora, un bot o un chatbot o un voice bot básico, ¿qué es? Pues es un sistema que responde a palabras clave o reglas simples. Normalmente pues puede ser en un chat o a través de la voz. ¿Cómo funciona normalmente? Pues básicamente lo que hace el chatbot pues es detectar algunas palabras clave o algunas frases específicas y responde con reglas que son preconfiguradas. No puede usar como algún tipo de decisión, dado que lo único que hace es como tratar de hacer un match entre las palabras o las frases, y lo que encuentra como en su base de conocimiento pues es lo que responde. ¿Qué capacidades tiene pues un bot, un chatbot más bien? Pues puede responder preguntas frecuentes, puede ejecutar incluso tal vez flujos muy simples, o también puede automatizar tareas que pues son bastante repetitivas. ¿Qué limitaciones tiene? Eh, Entiende la frase en muchas ocasiones porque básicamente es lo que intenta traducir para poder hacer un match con la base de conocimiento, pero no tiene una intención. Si las personas tal vez escriben o hablan algo que no viene dentro del guión, se rompe pues muy fácilmente y empieza a repetir, digamos, lo último que ya te había puesto. Eh, Debido a esto, pues no tiene como tanto control de errores, no maneja muy bien tal vez una que otra excepción, y pues ya cuando te escala un humano, ya es cuando la situación pues ya está un poco difícil, ¿no? ¿Cuándo es bueno utilizarlo? Cuando son normalmente preguntas frecuentes, que ya las personas pues hablan para preguntar casi siempre lo mismo, pues es muy bueno usar aquí un chatbot, pues va a hacer el match y puede responder. También es bueno utilizarlo cuando hay soporte básico o cuando incluso podemos tener un primer nivel de atención. Eh, El agente, bueno, ¿qué es el agente virtual? El agente virtual pues ya es un sistema, ya es un poco más inteligente, entiende ya la intención de la llamada, es capaz de tomar decisiones, aplica reglas de negocio y pues también se integra muy fácilmente con otros sistemas. Como les mencionaba, esto pues ya, eh, ¿cómo funciona? Pues es más bien que ejecuta estas reglas operativas. Puede escribir incluso en algunos sistemas que tengas por detrás, como un CRM, tal vez un backend con APIs. Y también lo más importante pues es que cuando detecta que no puede tal vez solucionar el problema, pues toma una decisión para escalar. Eh, Debido a esto, pues las capacidades que normalmente tiene pues son conversaciones pues más dinámicas. Las validaciones que puede hacer son un poquito más complejas, incluso puede ahí meterse a una negociación con un cliente, obviamente también dependiendo de cómo se escriba el prompt, pues puede hacer cumplimientos legales, o incluso pues puede aprender, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? Pues como mencionaba al principio, requiere de un diseño. Este diseño pues es lo que vamos a ver en este webinar. Requiere también de un gobierno, es decir, de que algunas personas lo estén verificando, que lo estén supervisando, y pues necesita también sobre todo datos que tengan bastante calidad. En ocasiones cuando no se le meten los datos que
pues debería de llevar, tarda un poco en ejecutarlo bien. Bueno, ¿qué sí hace un agente virtual? Pues el agente virtual es, como les decía, es capaz de decidir, es capaz de interactuar y es también capaz de escalar cuando se da cuenta que no puede solucionar la situación. ¿Qué no debe de hacer? Pues no debe de resolver todo. Es decir, en ocasiones cometemos tal vez el error de que quiera hacer diferentes cosas cuando realmente deberíamos de verlo como un poco más especializado. Eh, ¿Qué no debería de hacer también? Pues improvisar fuera de las reglas. Esto normalmente pues sucede, incluso dentro de inteligencia artificial pues tiene un término que se llama alucinaciones, pero básicamente esto sucede no por culpa del agente virtual, sino más bien porque no le dimos las instrucciones, entonces el motor o la inferencia que trata de hacer pues normalmente no es correcta. Y pues también no debería de reemplazar humanos pues en escenarios que son bastante críticos. Ahora, ¿en qué debo fijarme? Esto normalmente nosotros le llamamos dominios. Estos son 3 dominios que son básicos o que nosotros hemos visto donde pues se puede como tratar de interactuar, ¿no? Es decir, si yo quiero ocupar mi agente virtual para hacer ventas, debería de fijarme en el volumen de llamadas y en la intención que tiene el prompt. Si lo voy a utilizar para cobranza, debo fijarme en que las reglas que le estoy dando, porque pues como muchos saben, en ocasiones se les ofrecen descuentos o se meten en algún tipo de negociación. Y también debo de fijarme en el cumplimiento. El cumplimiento se refiere a que pues ahora sí que la persona no trate de darle la vuelta al bot, ¿no? Es decir, eh, tal vez que la persona se da cuenta que es un robot y le empieza a prometer cosas y al final de cuentas pues no paga, ¿no? Entonces, cuando es cobranza, el cumplimiento, las promesas de pago, mejor dicho, este es algo que tengo que revisar. Cuando mi agente virtual es de servicio, debo fijarme en que la repetición, bueno, la repetición se refiere a que si las personas le hacen como preguntas similares, pues responda casi igual, ¿no? O sea, imagínense la experiencia que tendría si ustedes hacen una llamada de entrada para hacer algún tipo de pregunta o necesitan ayuda, pues no sé, tal vez con el internet de casa, y en donde les dice una cosa y luego pues ustedes van, regresan, por alguna razón se les cuelga, corta la llamada y vuelven a llamar y les dice otra cosa completamente diferente. A eso se refiere en la parte de repetición y pues también el autoservicio, porque pues finalmente si estamos utilizando un agente virtual para dar un tipo de servicio, pues deberíamos de estarnos fijando que no escale digamos, tanto a los humanos, ¿no? Obviamente va a haber situaciones donde sí tenga que escalar, pero este es algo que pues nosotros tenemos que empezar a medir. Vamos a empezar con la primera parte. Obviamente, pues hay que definir el problema, hay que definir un objetivo y pues el problema podemos usar estas 3 preguntas muy sencillas como para poder saber, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Debe de ser, pues, en la medida de lo posible, pues un hecho observable, no debe de ser una opinión. Eh, También si tenemos algunos datos, pues eso ayuda porque elimina, digamos, que sea una opinión y que sea algo más concreto, que sea algo más tangible, para que pues ahora sí que la gente pues pueda hacer lo que tiene que hacer. La segunda pregunta es, pues, ¿por qué es un problema para el negocio? Es decir, que sea algo que nos cueste mucho en el negocio, que sea de mucho riesgo, o que tal vez estemos perdiendo ingresos, o que incluso las personas pues crean que es una mala experiencia. Y finalmente, pues, ¿dónde ocurre, no? ¿Qué procesos es donde ocurren? ¿Qué canal? Es decir, si es tal vez un WhatsApp, una llamada, un SMS. Y pues son muy importante, pues, el dominio, ¿no?
Vamos a ver un poquito más adelante como algunos malos ejemplos de esta parte, ¿no? Algo que a lo mejor normalmente pues tal vez algunos líderes piensan y que definitivamente pues es un ejemplo de una mala definición, es cuando yo digo pues mi contact center no está digitalizado y por eso quiero agentes virtuales. Ese es un muy mal ejemplo de cómo definir un problema, dado que pues no tiene tal vez un objetivo, ¿no? Podríamos tal vez mejorarlo diciendo, eh, por decir un número, el 65% de nuestras llamadas no logran un contacto efectivo y esto me genera reproceso y tal vez mayor costo operativo en la parte de cobranza. Entonces, ese sí es un ejemplo que es tangible, es medible y en donde un agente virtual puede comenzar a operar. Como les decía, ¿qué ejemplos? Bueno, también ya que se definió el problema, pues hay que definir un objetivo. Muy malos objetivos, como les había dicho, pues es digitalizar, automatizar llamadas, simplemente decir que tengo IA. Muy buenos objetivos es reducir el AHT en un 20% en interacciones de servicio de primer nivel, incrementar la tasa de promesas de pago en un 10%, la cartera, ¿en dónde? Pues en la cartera de 1 a 30 días, o disminuir el costo por contacto un 15% en campañas AdWords, ¿no? Un agente virtual, cuando, digamos, no podemos definir bien el problema o no está con un objetivo claro, es muy difícil que el agente virtual tenga éxito, ¿no? Es normalmente cuando nosotros pues definimos el objetivo que sea claro, que sea medible, que incluso sea muy importante pues orientado a negocio y que podamos tal vez darlo en una sola frase. Entonces, una vez que ya logramos hacer todo esto, pues podemos ir al siguiente paso, que tiene que ver un poco más con los casos de uso, ¿no? Yo puedo tener varios objetivos, eso es válido, pero cuando tengo varios objetivos también es muy importante que prioricen cuáles son los que voy a empezar a atacar. La mayoría de los proyectos de agentes virtuales no fracasan porque lo hacen mal, sino porque intentan hacer de más. Esto era lo que les mencionaba anteriormente. Por decir, si yo quiero un agente, o cuál es un error común, mejor dicho, pues un error común es decir que mi agente virtual quiero que atienda ventas, quiero que atienda cobranza y quiero que atienda servicio, ¿no? Que eran los dominios que había mencionado anteriormente. Otro error común, decir que quiero que funcione para inbound y para outbound, o otro error común es que quiero que yo le ponga tal cual, así quiero que hagan todo lo que hacen los agentes, ¿no? ¿Por qué son errores? Porque, como les decía al principio, el agente virtual es básicamente un prompt, y el prompt, pues, ¿qué es? No, solamente, pues, son las instrucciones de lo que el agente virtual va a ejecutar, de cómo se va a comportar, y todo lo que tiene que decir. Entonces, cuando yo tengo un prompt muy largo, los agentes virtuales, dependiendo también de la tecnología que utilicen, pero vamos a suponer que utilizan alguna de las mejores que hay, como son OpenAI o como Gemini Pro, el prompt, cuando es muy largo, se termina algo que se llama la ventana de contexto. Entonces, cuando la ventana de contexto se rompe, pues empieza a alucinar, ¿no? O empieza a hacer inferencias incorrectas. Por eso es recomendable que ya que definieron los objetivos, tengan un agente virtual que haga ventas, tengan un agente virtual que haga cobranza y tengan un agente virtual que haga servicio, por así decirlo. Por eso es muy importante que se definan los objetivos, porque con los objetivos nosotros podemos empezar a priorizarlos y podemos empezar a decir qué es lo que el agente virtual va a atacar. El agente virtual no va a tratar de reemplazar todo, sino que más bien deberíamos de ver al agente virtual como un especialista. No necesariamente un generalista, que es tal vez algo que una persona
puede hacer, sino más bien como un especialista en algo que sea bastante específico. Y muy importante, pues debe de estar súper definido. Y esto que está haciendo o esta especialidad que le dejemos al agente virtual debe de ser medible a través de KPIs, ¿no? Eh, Algunos ejemplos de cómo, digamos, puedo dejar a la gente como especialista, pues es decir, este agente pues es un especialista en la cartera de 1 a 30 días, o este agente va a ser especialista en la confirmación de intenciones de pago, o este agente es especialista en seguimiento a cotizaciones no cerradas, o algo tal vez un poco más sencillo, pues que aún aunque sea sencillo, pues es especialista en tal vez en consultar saldos o fecha de vencimientos de créditos o algo similar. Para la priorización, nosotros recomendamos 3 reglas. Vamos a empezar con la regla número 1. Un agente de virtual debe de nacer con un caso de uso principal. Es decir, este caso de uso, pues es básicamente uno de los objetivos. Como les decía, pues pueden tener los objetivos que ustedes deseen, pero es muy importante tomar uno que sea el principal. Y de aquí es de donde vamos a empezar a hacer lo que nosotros llamamos el caso ancla, ¿no? Es decir, tenemos el objetivo, empezamos a diseñar, empezamos a definir las métricas y todo debe de girar en, digamos, alrededor de este caso ancla. Pues esto permite que nos enfoquemos solamente en ese objetivo, va a reducir obviamente la ambigüedad porque yo también ya tengo algo medible y pues facilita que pues nosotros tengamos éxito. ¿Cuál sería tal vez un mal enfoque? Pues decir, como les decía anteriormente, ¿no? El bot va a vender, va a cobrar, va a poner quejas y va a dar soporte, ¿no? Un ejemplo tal vez de un buen enfoque es decir, el agente virtual va a iniciar atendiendo la cobranza temprana, que es de 1 a 30 días. Y todos los demás objetivos, ahorita de inicio, están fuera del MVP o de lo que vamos a implementar. Obviamente vamos a entrar en un proceso de mejora continua, pero siempre es muy bueno empezar con un objetivo. La regla número 2. El volumen no es lo mismo que la prioridad. Es decir, eh, en ocasiones nosotros podríamos cometer el error de que decir, pues es un agente virtual, pues ponle más llamadas, ¿no? Debería de estar atendiendo más llamadas que la capacidad de agentes que tengo, pero esto es un error debido sobre todo al principio del proyecto, tal vez más tarde en las siguientes fases, pues es, digamos, como lo podríamos ir escalando, pero al principio es un error porque no sabemos si el prompt está bien, si le hacen falta pues algunas secciones o incluso si está cometiendo errores y pues esto lleva a que quemes la base pues bastante rápida, ¿no? Alguno de los errores que también hemos visto es incluso que tal vez 3 días lo hace bien, a lo mejor en la primera semana, 3 días de la primera semana lo hace bien y luego la siguiente semana le sube los puertos 10X, ¿no? O 15X. Esto pues, como les decía, llega a quemar los registros y estás en cobranza, incluso pues puedes meterte en algunos problemas, tal vez legales si crees que estarle marcando a la persona, pues es como vas a obtener el resultado. La prioridad, pues les decía, se refiere al objetivo, ¿no? O sea, el objetivo o el caso ancla siempre debe de estar por delante. La regla número 3 es que el impacto al negocio siempre debe de venir primero o debe de venir más arriba que la complejidad técnica, ¿no? Es decir, ¿qué voy a priorizar yo? Voy a priorizar el KPI que mueve al negocio. Es decir, no voy a priorizar tal vez una integración con, no sé, un CRM que me suma prácticamente un 20%, ¿no? Sino que más bien el KPI principal es lo que se debe de priorizar y es lo que la gente virtual debe de resolver. Un error muy común es decir, vamos a empezar con algo sencillo, ¿no? Nada más para probarlo.
pero eso sencillo no mueve nada al KPI. Entonces, realmente lo vamos a probar y pues realmente no está haciendo nada, ¿no? Básicamente, pues ahí estaría el agente virtual estaría funcionando, no estaría generando valor. El proyecto, pues muchas personas que tenían tal vez bastantes esperanzas, empieza a perder fuerza y pues al final creo que nadie queda contento con esa parte, ¿no? Eh, un agente virtual, aunque sea muy sencillo o sea fácil de hacer, si su KPI no impacta al negocio, lo único que estamos haciendo pues es una demo que pues nos va a costar bastante dinero. ¿Qué KPIs son los que normalmente, digo, obviamente todos tienen KPIs, pero estos son los que nosotros hemos visto más comúnmente, que pues tienen que ver con la contactación, tienen que ver con la conversión, la tasa de cierre que tiene la agente virtual, el tiempo promedio de llamada, bueno, de llamada con un agente, average handle time, las promesas de pago, la recuperación. Como les decía, un agente virtual sin KPIs no es innovación, sino que realmente solamente es un experimento que le sale muy caro al negocio. Al final vamos a ver todo esto, cómo lo metemos dentro de un template. Aquí puse los encabezados de una tabla que normalmente nosotros hacemos cuando estamos en una implementación, en donde vemos pues cuál es el KPI, qué es lo que define o qué es lo que hace ese KPI, de dónde vamos a sacar los datos para medir ese KPI, con qué frecuencia lo vamos a medir y qué objetivo tiene, ¿no? Como les decía, los objetivos pues están definidos al principio y también vamos a priorizar cuáles son esos KPIs para que la gente virtual se pueda enfocar solamente pues en eso que debe de resolver. Para la última sección, digamos, de este primer acercamiento, tenemos al gobierno del proyecto. Un gobierno débil es un proyecto débil, ¿no? No importa qué tan buena sea la tecnología, si no tenemos a las personas a bordo del proyecto, pues lo más seguro es que vaya a fracasar. Ahora, estos son los roles que pues nosotros normalmente sugerimos, ¿no? Que sean los que nos ayudan. El primero, pues, es el sponsor ejecutivo, que es pues la persona que está tratando de, digamos, de impulsar este proyecto. No es alguien que nada más lo aprueba o que nada más se aparece tal vez en el kickoff o que dice, sí, estoy enterado, ¿no? Un sponsor real, pues debe ser incluso una persona que esté defendiendo el proyecto, que cuando estemos en un conflicto, pues tome una decisión y que sobre todo pues priorice la agente virtual frente a otro tipo de iniciativas que a lo mejor pues es muy común también que estemos tratando de hacer mil cosas como para tratar de aumentar la recuperación o el contacto o los KPIs que vimos, ¿no? Debe de tomar como esta responsabilidad de decir, esto es lo que vamos a hacer y queremos que nos ayude, ¿no? Básicamente, pues lo que digo es que esta persona es el que asume el resultado, ya sea por el éxito o el fracaso de esto. Esto básicamente es porque, pues si el proyecto no le importa a alguien que tenga, pues el poder de cambiar las cosas, pues entonces el proyecto no es prioritario. Eh, ¿Y por qué es muy importante? Porque pues si mañana hay algún problema que sea grave con el agente virtual, pues esta misma persona también nos ayudaría a detener o a cambiar la operación, ¿no? Cuando tiene que pasar por muchas aprobaciones también, pues es un problema porque, como ustedes sabrán, seguramente pues muchos en contact center, cuando tienes un problema, los minutos son clave debido a la cantidad de llamadas que se manejan. La segunda persona que es importante, bueno, aquí lo pusimos como Spock, que es un contacto, simplemente que sea el único punto de contacto, que sea el que centralice las decisiones, el que vaya recibiendo feedback tal vez del proveedor,
el que prioriza qué cambios tenemos que hacer para mover el KPI, y también pues el que comunica al resto del equipo dentro de la empresa y de qué es lo que se está haciendo o qué cambios son los que esperamos que nos ayuden. Que no es digamos, un único punto de contacto, pues muy sencillo, un comité o tal vez un grupo de WhatsApp, básicamente porque nadie toma una decisión, sino que simplemente pues ahí se dan los informes, pero al final de cuentas, tal vez asumimos que como está la persona ahí en el WhatsApp, no, no se comunica con todos o al revés, ¿no? Creemos que como la persona está ahí, a lo mejor ni leyó el mensaje y se comunica con todos, ¿no? Eh, ¿Cuál es un riesgo de no tener una única persona de contacto que sepa qué es lo que está sucediendo en todo momento? Pues que normalmente se le piden cambios constantes, que tal vez incluso damos feedback contradictorio, es decir, que tal vez una persona me dice algo y luego llaman por otro lado y me dicen otra cosa totalmente diferente. Esto pues ocasiona retrabajo y pues ocasiona frustración, ¿no? A todo el equipo que está operando aquí. Eh, Algo que nosotros decimos o que llegamos como a la conclusión es que pues cuando el que decide no opera y el que opera no decide, pues el proyecto es muy difícil que llegue al éxito, ¿no? Tres roles que nosotros pensamos que deben de estar separados, pues como les decía, independientemente de las dos personas que están arriba, pues es alguien que tome la decisión, que nos diga qué se va a hacer, qué no se va a hacer, qué se va a priorizar, quién aprueba cambios, y normalmente pues esta persona es el sponsor o el líder del negocio. Eh, Otro rol importante pues es alguien que esté en la operación, que conoce el día a día, que valida que la agente virtual esté funcionando, que detecta estos errores que puede haber en las conversaciones y normalmente pues son personas de operaciones, calidad o supervisores. Y pues también muy importante, pues alguien que ejecute técnicamente, es decir, que implemente lo que está definido, que pues integra los sistemas o que ajusta, es capaz de poder ajustar un flujo o la lógica, ¿no? Y en esto pues normalmente lo hace una persona de TI o incluso el proveedor con el que estén haciendo el agente virtual. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que nosotros hicimos un pequeño template. En este pequeño template son como información muy básica, ¿no? Ya uniendo todo lo que acabamos de ver ahorita, ponemos el contexto del contact center, también tenemos qué canales actuales, en este caso es outbound, inbound, tal vez un 10% de WhatsApp. Como les decía, ¿cuál es el problema a resolver? Aquí, pues, actualmente el 65% de las llamadas de cobranza temprana de 1 a 30 días no logra contacto efectivo. Esto genera reprocesos, incremento en el costo por contacto y baja recuperación en los primeros días. ¿Cuál es el objetivo del agente virtual? Incrementar la contactabilidad en un 15% en campañas de cobranza temprana, pues mediante el agente virtual outbound, manteniendo el cumplimiento legal y reduciendo el costo por contacto. ¿Qué dominio estamos seleccionando? Estos son los tres más básicos, obviamente puede haber más, pero aquí es la cobranza. ¿Cuál va a ser el alcance del agente virtual? ¿O qué es lo que sí va a incluir? Pues va a incluir llamadas de outbound de cobranza, identificación del cliente, comunicación de saldo, fecha de vencimiento, registro de promesas de pago, escalamiento tal vez a un humano cuando se presente algún problema. ¿Qué no va a incluir? Pues que empiece a negociar fuera de las políticas. Esto es muy importante por ahí, pues ha habido casos donde gente malintencionada pues negocia cosas con agentes virtuales que no están y que afecta bastante al negocio. Tal vez que maneje una cartera que sea de más de 30 días o algún tipo de caso legal o de queja. ¿Quiénes van a ser los stakeholders? El sponsor, como les decía, que va a ser aquí en este template, pues el director de operaciones, quién va a ser el responsable del proyecto, el gerente de cobranza,
De operaciones, pues van a ser los supervisores de cobranza, de TI, el líder de integraciones, y de compliance, pues para ver que todo lo está haciendo bien, nuestra área legal. ¿Quién va a ser el punto único de contacto? Pues el gerente de cobranza. Ahora aquí en esta parte de la priorización del backlog o que de los casos de uso, pues es primero quiero que haga la cobranza temprana, después quiero que haga la confirmación de la intención de pago, después que tal vez consulte saldos y fechas, y después a lo mejor que dé recordatorio de pago previo a vencimiento. Ahora, esto es muy importante porque en algunas ocasiones el agente virtual va a poder hacer uno, va a poder hacer dos, o en algunas otras ocasiones vamos a tener que separarlo. Aquí es lo que nosotros sugerimos, pues es esta pequeña tablita en donde me dice qué dominio es, cuál es el volumen que yo estimo de llamadas, qué impacto tiene el negocio y qué complejidad pudiera tener, digamos, ejecutar este pequeño caso de uso. Y pues también, obviamente, cuál va a ser la prioridad. ¿Cuál es el caso ancla? Pues normalmente pues es el que va a estar hasta arriba, y a partir de este es de donde nosotros vamos a partir para ver si podemos ejecutar los subsecuentes con el mismo agente virtual o si es necesario crear otro diferente. En el paso 3, pues creamos la pequeña matriz de KPIs del agente virtual. Cómo definimos el KPI, de dónde vamos a sacar los datos, qué frecuencia y con cuál va a ser el objetivo del agente virtual. Y finalmente, pues volvemos tal vez a repetir o a dejar plasmado la parte del gobierno del proyecto, ¿no? Esto sería todo para la primera sesión. Antes de pasar a las preguntas, nada más quiero recordarles que algo que vimos al principio de la presentación, que tiene que ver con la sesión número 2, ¿no? En la sesión número 2, ya una vez que, digamos, vamos a partir de esto que les acabo de mostrar, que es como un template de lo que nosotros en Nuxiva también podemos ayudarles a crearle en caso de que decidan venirse con nosotros como proveedores. Esta tabla o este template es lo que trabajamos como de inicio, antes de incluso brincar a la implementación. El segundo paso que normalmente hacemos, pues, es el diseño funcional, que como les decía, aquí ya una vez que tenemos todo definido, pues empezamos a ver cómo se tiene que comportar el agente, qué es lo que va a decir, cómo lo va a decidir, y también pues en qué casos tiene que escalar, ¿no? Como les repetía al principio. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta en estos últimos 10 minutos. Déjenme abrirlas. El chat. Creo que en el chat no hay alguna pregunta, pero pues igual, si alguien tiene alguna duda. Creo que pues esta primera parte, digo, suena muy básica tal vez como de administración de proyectos, pero en ocasiones pues no se hace o se sobreentiende. ¿Cuál es el costo por la implementación? Mari, ¿tenemos alguien de aquí de ventas que pueda ayudarnos con esto? No, pero si nos dejas tu correo y nos ponemos en contacto contigo, Moisés. Sí, como les decía, esto, digo, en caso de que no se vayan con nosotros en Nuxiva, creemos que pues les puede servir para que puedan armar algo o tengan un documento que le puedan entregar a cualquier proveedor, y este proveedor pues pueda comenzar a ejecutar. En caso de que no lo tengan o que tengan tal vez algunas dudas, pues lo podemos hacer en conjunto con el equipo de Nuxiva de la implementación. ¿Qué tal? Yo sí tengo una duda. Sí. Mira, por ejemplo, yo soy de la parte técnica y muchas de las cosas que nosotros implementamos desde hace mucho tiempo con los blasters era de que la gente, si escuchaba una especie robotizada, una grabación robotizada, pues los colgaba
O sea, luego escuchaba que era una como especie de grabación y nos colgaba. Entonces, Ah, ok. Sí. nosotros empezamos a construir como grabaciones simulando el comportamiento normal, pero todas las grabaciones o todas las IAs que he implementado se vuelven robotizadas porque se escucha como si fuera un robot. Ujú. Pregunta, ¿qué tanto margen de contactación tienen? O sea, ¿cuánta gente a lo mejor nos escucha 3, 4 segundos y nos cuelga? ¿O si llegan a mantener una conversación? Sí, de hecho, pues la tecnología que nosotros utilizamos, digo, ya metiéndome ahora sí un poco más a la parte de tecnología, eh, pues somos capaces de, ya sea de darte una voz que está predefinida o de incluso que agarres a la mejor persona que tú tengas o alguien que tú consideres que tiene una buena voz y clonamos esa voz. Entonces, cuando hacemos eso, muchas personas no se dan cuenta ya que es un robot. Si acaso las veces que sí hemos detectado que se dan cuenta, pues es básicamente porque empieza a repetir lo mismo, ¿no? Incluso en alguna ocasión por ahí escuchamos una grabación donde pues la persona ya estaba muy molesta porque en el prompt le decía que no se saliera del prompt ni que repitiera esto en vez de tal vez tratar de negociar algo. Tal vez sería muy bueno que en algún momento pues tú escuches la voz o que incluso pues podamos hacer un pequeño demo de cómo se escucha nuestra voz, porque sí hay bastantes personas que ya no se están dando cuenta que es un robot. Y en términos de contactación, hemos visto que hemos estado 2 o 3 puntos porcentuales arriba en la parte de contactación. Más que nada también pues manejando el volumen de llamadas. Pero sí, entiendo lo que dices. La manera en la que tal vez lo estabas manejando era como un bot porque detectabas a lo mejor el patrón y le ponías esa grabación y pues, la persona eventualmente se da cuenta de eso. Ok. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Rosales. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo nada más quería agradecer pues esta primera sesión. Esta primer parte de información, pues muchos de los que nos dedicamos al tema de las tecnologías, pues la obviamos, ¿no? Y hay muchos puntos que mencionaste que tenemos que tener listos antes de comenzar cualquier implementación. Así. Y a veces nos enfocamos más en cómo hacerlo técnicamente que la parte pues de negocio, ¿no? Cómo una implementación tiene un punto de retorno pues de valor. Es decir, seleccionar un buen caso de uso y ponerle alcances ilimitantes. Muchas gracias. Sí, así es. Digo, yo soy ingeniero, entonces, pues tal vez como ingenieros, lo que nos gusta hacer, pues es probar la tecnología, pero no pensamos tal vez tanto en resolver el problema de negocio al principio, ¿no? Hacer este paso o que tú por lo menos tengas ya, como les decía en este template, algo a lo mejor no tan avanzado si tú quieres, este, pero sí ayuda bastante, ¿no? O sea, incluso esto pues podrías llevarlo como a la parte de dirección y tal vez justificar el proyecto, ¿no? Y eso pues va a ayudar también a las personas que toman decisiones, pues de decir que tienes una idea clara. Eso es muy importante, si no, pues como decía, se convierte solamente en un experimento pues muy costoso. Muchas Sí, es gracias. correcto. Muchas gracias. Nada más un tema. Esta reunión queda grabada, lo que pasa es que la agarré ya avanzada, pero pues ahora sí que el contenido está muy interesante. Sí está grabada. Aquí, eh, pues te puedes poner en contacto con nuestro equipo y pues yo creo que ellos pueden ayudarte ya con esa parte. Muchas gracias. Early pregunta por los costos. Early, si nos ayudas a dejar tu correo, pues buscamos una persona que te ayude con esto. Como les decía, el costo, bueno, este taller no está enfocado en utilizar las tecnologías de Nuxiva. Evidentemente, si lo quieren hacer con nosotros, pues es también para que se den una idea de cómo es el proceso. Y pues el costo depende mucho de pues, qué proveedor decidas utilizar, pero
Si nos dejas tu correo, pues nosotros te contactamos y empezamos a revisar todo eso. Les voy El a link. volver a colocar. Gracias, Erly. Ya tenemos tu correo. Eh, Les voy a volver a colocar el link para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí les vamos a estar subiendo la grabación y los recordatorios para nuestra próxima sesión. Gracias, Moisés. También tomo nota de tu correo. Y pues creo que ya no hay más preguntas. ¿Algo más, Inge Rich, que quieras agregar? Pues solamente yo creo que los esperamos la siguiente sesión. Ahora sí ya es donde nos vamos a empezar a meter en la construcción del agente virtual, qué bloques tiene, qué tono debería de utilizar con una persona, etcétera, ¿no? Entonces creo que pues también va a ser muy interesante. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera sesión. Nos dio mucho gusto que tuviéramos pues un grupo grande y pues pendientes de la segunda sesión les estaremos compartiendo la grabación para que puedan conservarla y pues repasar los temas que platicamos el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día. Gracias. Sí. No, muchas gracias por todo el apoyo. Saludos. Gracias, Moy. Saludos. Hasta luego. Saludos.